Buenas tardes. Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase 2. Ahora vamos a ver el tema de derecho del Mercosur, ¿sí? El régimen jurídico, la relación que hay entre el derecho interno de los estados y el derecho del bloque de integración, ¿sí? Como dice la diapositiva, se van a plantear una serie de interrogantes respecto de qué es el derecho del Mercosur. Alejandro Perotti, que es el material de estudio que ustedes deben consultar, que ya está publicado el link en el aula virtual, ¿sí? Nos dice que es un conjunto normativo propio y autónomo que rige las relaciones recíprocas entre estados e instituciones y también entre personas físicas y jurídicas, entre los estados partes y los órganos regionales y otros particulares. O sea que va a ser un conjunto de relaciones jurídicas que este régimen va a venir a, a modificar, a prever, a regular, ¿sí? En base a esta idea del derecho de Mercosur, que es una idea compartida, esta idea de un ordenamiento jurídico propio, ¿sí? Vamos a partir de la primera reflexión para analizar este tema y que tiene que ver la relación de este régimen jurídico con la estructura institucional que hablábamos recién. Esta estructura institucional que es intergubernamental, por lo tanto tiene órganos, ¿sí? que dependen de los gobiernos de los estados partes, los funcionarios componen la administración de los gobiernos de los estados partes y estas normas que se crean a través de estos órganos principales van a tener objetivos específicos y van a estar dirigidas, ¿sí? a los estados partes, al cumplimiento de los objetivos del tratado, a la cooperación intergubernamental, a darle obligatoriedad a los acuerdos, a armonizar las legislaciones para poder cumplir con el objetivo del tratado. Pero estos órganos de los cuales emanan estas normativas son órganos sin potestades delegadas para competencias supranacionales. Entonces establecen obligaciones que se denominan obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, que ustedes ya conocen. Las obligaciones de hacer son esas obligaciones que le obligan a los estados a adoptar la normativa del Mercosur, a armonizar su legislación. Las obligaciones de no hacer son justamente de no sancionar ley nacional, ley interna, derecho interno, que vaya en contradicción de las normas del Mercosur, de las normas que el proceso va alcanzando, ¿sí? Entonces, vamos a tener una serie de definiciones sobre lo que es el derecho del Mercosur, pero particularmente nosotros vamos a analizar una opinión consultiva del año 2008, en donde el Tribunal Permanente de Revisión, uno de los órganos de la estructura del Mercosur, que ustedes ya van a analizar con la doctora Caballero, que es un órgano permanente, el Tribunal Permanente, es la alzada dentro del sistema de solución de controversias, lo va a caracterizar como un conjunto de normas, ¿sí? establecido por la voluntad de los estados partes. Ese ordenamiento jurídico propio, como decía Perotti, va a estar, digamos, plasmado, va a integrarse con derecho que es originario y derecho que es derivado del Mercosur. Ese derecho de carácter originario es el Tratado de Asunción, el Protocolo de Europreto, el protocolo que analizábamos hace un rato, el Protocolo de Olivo de la solución de controversias, ¿sí? que son la estructura de Mercosur, la estructura institucional, forma la estructura institucional, establecen normas, principios, objetivos, mecanismos que determinan cómo se va a llevar adelante el proceso. Y dentro de esas previsiones que tiene este derecho originario, se van a crear órganos que van a tener competencia para emitir norma derivada. ¿Qué es la norma derivada? La norma derivada es las normativas que emanan de los órganos principales con capacidad decisoria. Cuando hablábamos del Consejo Mercado Común, decíamos que eran las decisiones; cuando hablábamos del Grupo Mercado Común, decíamos que eran las resoluciones; y cuando hablamos de la Comisión de Comercio del Mercosur, decíamos que eran las directivas, ¿sí? Entonces, este cuerpo, integrado por ese derecho originario y ese derecho derivado, va a ser un cuerpo de naturaleza especial, dice el Tribunal Permanente de Revisión, fundamentalmente dinámico, ¿sí? ¿Y por qué dice que es de naturaleza especial? Porque tiene una jerarquía diversa, y esa jerarquía diversa va a depender, ¿sí?, de lo que establece cada estado en relación a las previsiones constitucionales que tiene en su relación del derecho interno con el derecho internacional. Pero esa jerarquía diversa no quiere decir que no sea obligatorio. Es obligatorio como una norma
emanada de la voluntad de los estados, ¿sí? Y que forma parte del ordenamiento jurídico de cada estado, pero que esa incorporación o internalización va a depender justamente del sistema jurídico de cada país. Entonces, ese acto de internalización y de incorporación del cual van a derivar derechos y obligaciones es lo que nosotros tenemos que analizar para entender cómo van a ser esas relaciones jurídicas dentro del sistema, del derecho interno de cada país, pero también del sistema jurídico de Mercosur, entre los estados y los órganos, entre los estados y los particulares y entre los órganos y los particulares, ¿sí? No discutimos el carácter obligatorio de las normas de Mercosur, como dice la diapositiva. Y esto, siguiendo al doctor Torres, siguiendo la doctrina mayoritaria, el Tratado de Asunción establece un marco jurídico en donde determina que las decisiones del grupo, las decisiones del Consejo, las resoluciones del grupo, ¿sí? Las directivas de la Comisión tienen carácter obligatorio, son normas obligatorias para los estados parte desde el momento que se aprueban, ¿sí? En la reunión del órgano. Y ese es el sistema por el cual deben velar los órganos principales, el sistema que crea el marco jurídico, que crea el Tratado de Asunción, ¿sí? Y que va, digamos, complementándose con el protocolo de Ouro Preto y con los demás protocolos y tratados que se van firmando. Pero acá el interrogante, la pregunta, la reflexión que hace la doctrina es respecto de la naturaleza, ¿sí? De esas normas y de cómo esas normas que son obligatorias para los estados parte van a entrar en vigencia, ¿sí? Y cuándo van a entrar en vigencia, cuándo van a tener, ¿sí? Efecto después de, o sea, el efecto de obligatoriedad lo tienen, pero a partir de cuándo van a empezar a producirse sus efectos, ¿sí? Entonces, la discusión en la doctrina va a ser ¿es un derecho comunitario? ¿Sí? ¿Qué naturaleza tiene? La mayoría de la doctrina va a decir no es un derecho comunitario. Es un derecho de integración, algunos dicen es un derecho internacional público, otros dicen es un derecho internacional público regional, internacional público especial, un derecho de integración regido por el derecho internacional público, ¿sí? Que es la línea doctrinaria que nosotros seguimos en la cátedra, o es un derecho comunitario. Y esto lo plantea Alejandro Perotti, autor del material que ustedes deben analizar, ¿sí? En donde él sigue la línea doctrinaria de entender que el derecho de Mercosur tiene las características de un derecho comunitario. Y para ello hace el análisis de la opinión, ¿sí? De una opinión que construye el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea a partir de una serie de casos, ¿sí? En donde se van presentando justamente situaciones en el derecho europeo que permiten determinar y crear pretorianamente cuáles serían las características de un derecho comunitario. Esas características de un derecho comunitario son tres, ¿sí? Son tres principios básicos, como dice acá. En el derecho europeo, ¿sí? Se entiende que un derecho comunitario debe tener efecto directo, debe tener primacía y debe tener efecto inmediato, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Perotti? Se puede entender y se pueden encontrar elementos, características, ¿sí? De esos tres principios dentro del derecho de Mercosur. Pasemos a analizar entonces cada uno de estos elementos. ¿Qué es la primacía? Y la primacía va a ser justamente esto, la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, o sea, entre el derecho comunitario en este caso. Entonces, ¿qué dice? Que el derecho comunitario, ¿sí? O sea, el derecho en el caso de lo que analiza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, el derecho de la Comunidad Europea, en este caso sería el derecho de Mercosur, el derecho comunitario prevalece en caso de conflicto de normas sobre las normas del derecho interno de los estados, cualquiera sea su rango de naturaleza, lo que incluye las pertenecientes al orden constitucional. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hago, digamos, hincapié en esta idea de que prevalece aún hasta en el caso de que la norma en conflicto sea una norma constitucional de un estado parte, porque esa va a ser la diferencia sustancial en el análisis entre lo que se determina como característica del derecho comunitario europeo y el derecho de Mercosur. Entonces hay que analizar la situación de
el derecho constitucional argentino y paraguayo y la situación del derecho constitucional brasileño y uruguayo, ¿sí? Y distinguir, por ejemplo, en el caso del sistema argentino, la diferencia que hay en la previsión que hace el artículo 75, inciso 24, del derecho originario y la no expresa mención que se hace sobre el derecho derivado, ¿sí? Ya hemos dicho que el derecho originario es el derecho establecido en los tratados fundacionales, o sea, el Tratado de Asunción y los tratados y protocolos que se derivan de él, y el derecho derivado es el que surge de los órganos creados por esos tratados y protocolos, en el caso específico del protocolo de Ouro Preto, que es el protocolo de estructura institucional. Nosotros sabemos, vamos a hacer abuelo de pájaro, yo les pido que ustedes profundicen para no hacer tan largo el material del video, pero ustedes saben que la Constitución argentina, a partir de la reforma de 1994, prevé en el artículo 75, ¿sí? Inciso 24, la existencia de la relación entre los tratados de integración y el orden jurídico interno. Entonces dice que cuando los tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos, van a tener, ¿sí?, jerarquía superior a las leyes. Y en el segundo párrafo dice, la aprobación de los tratados con Estados latinoamericanos requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara, ¿sí? Entonces, hay una previsión expresa en la Constitución argentina sobre la primacía del derecho de integración o del derecho que deriva del Tratado de Integración respecto de la norma nacional, de la ley nacional, no sobre la Constitución, ¿sí? Lo mismo sucede en el caso de Paraguay. En el caso de Paraguay también otorga una primacía supralegal a los tratados y dice en el artículo 41 de la Constitución: los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por el Congreso y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que establece el artículo 137. ¿Y qué dice el 137? La ley suprema de la República es la Constitución. Los tratados, convenios, acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior en jerarquía sancionadas en consecuencia integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Entonces, Constitución, tratados para el régimen jurídico paraguayo, ¿sí? Entonces, hay una disposición constitucional expresa que determina la primacía de la norma internacional y particularmente de la norma, en el caso argentino, de la norma del derecho de integración. El tema es que no le da una primacía constitucional, supraconstitucional, le da una primacía supralegal. Hay una diferencia al concepto que elabora el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, ¿sí? ¿Qué pasa en el sistema brasileño y en el sistema uruguayo? No existe normativa constitucional que prevea, ¿sí?, expresamente esta primacía. El principio que rige en el sistema jurídico brasileño y en el sistema jurídico uruguayo es el principio de la temporalidad, o sea, ley posterior deroga ley anterior. Ustedes lo han visto como parte de los principios de derecho, ¿sí?, que regulan los ordenamientos jurídicos en internacional público, ¿sí? El principio de la temporalidad es un principio de interpretación de la normativa y por lo tanto va a determinar, ¿sí?, cuáles son los principios del sistema jurídico brasileño y el sistema jurídico uruguayo. Ahí hay otra diferencia en donde el sistema no prevé una norma constitucional expresa, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Perotti? Más allá de la existencia o no de normas constitucionales, ¿sí?, tenemos que analizar, como hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, los casos que se presentan en la doctrina. Y entonces va a tomar el caso de Van Gen en Luz y el caso de los tribunales italianos respecto de la tarifa aplicada para poder determinar no específicamente el tema de la primacía, más bien se analiza ahí en esos fallos
el tema del efecto directo, pero que viene a colación el tema de la primacía justamente en el sentido de entender que todo el sistema jurídico que se plantea, ¿sí?, va a estar determinado, la argumentación de ese sistema jurídico que plantea el tribunal y que crea pretorianamente en el principio, tanto del principio de directo, también va, insisto, el principio de la primacía, porque el fundamento es el sistema jurídico que se crea, los objetivos de ese tratado fundacional del proceso de integración que crea una comunidad de duración indefinida con personalidad jurídica y con capacidad jurídica. Y es lo que Perotti dice que se puede extrapolar en el caso de Mercosur, ¿sí? Este argumento que aun cuando la naturaleza de la estructura institucional sea intergubernamental, es absolutamente identificable dentro de la estructura del sistema jurídico de Mercosur, porque la naturaleza original que tiene el Tratado de Asunción y que da, que da como consecuencia el objeto de conformar un bloque, ¿sí?, hace que no sea necesario en una jurisprudencia, de una norma expresa, que me diga a mí que tiene que haber, ¿sí?, una primacía de ese ordenamiento jurídico que se crea a raíz de esa obligación que nace en el Tratado Fundacional, ¿sí?, y que no puede ser desconocida por los estados. Posterior a que Perotti haga este análisis, ¿sí?, y él trabaja mucho con la jurisprudencia que en ese momento tenía el tribunal ad hoc, los tribunales arbitrales que existían hasta 2003 y que después se van a complementar con la existencia del Tribunal Permanente de Revisión. Él explica que en el tercer laudo los tribunales arbitrales de Mercosur, ¿sí?, fundamentan justamente su posición en que los estados no están autorizados a tomar medidas de manera unilateral en contraposición de las normativas del Tratado de Asunción y que por lo tanto, esto también ratifica un principio que está establecido en el primer laudo del tribunal ad hoc, la solución que siempre va a primar va a ser la solución que dé mayor seguridad jurídica al sistema. Entonces, la propia naturaleza del derecho del Mercosur va a mostrar, se va a identificar, ¿sí?, aun cuando no hayan principios, digamos, normas constitucionales expresas, va a fundamentarse justamente en esta idea de la prevalencia, ¿sí?, del sistema, del régimen jurídico que se crea con el Tratado Fundacional. Esta idea va a ser seguida en cuanto a primacía por el Tribunal Permanente de Revisión a posteriori, ¿sí? Y también va a crear el Tribunal Permanente de Revisión con los años y después de que avanza, digamos, su conformación después del 2003, el concepto de la prevalencia o primacía del derecho de integración sobre los derechos nacionales, que no tiene el mismo carácter o la misma naturaleza de la primacía que establecía en los casos antes analizados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, pero que habla de un derecho de integración, no así comunitario, que tiene una naturaleza y finalidad de justamente ser prevalente a los derechos nacionales por su propia esencia, digamos, porque si no, se desnaturalizaría la finalidad del proceso, de la integración en sí misma, y se pondría en juego justamente este marco jurídico, esta base jurídica que es el Tratado de Asunción y su objetivo que es la conformación del mercado común. Entonces, para Perotti, la primacía existe en el ámbito del Mercosur por el principio de prevalencia, por la seguridad jurídica necesaria y porque los estados en determinadas normas que justamente son obligatorias para ellos, que están en el Tratado de Asunción, que están en el derecho originario, no pueden tomar medidas de forma unilateral y tienen obligaciones de hacer y de no hacer. Obligaciones de hacer, de incorporar la norma y de conformar, armonizar su ordenamiento jurídico en base a las bases jurídicas del Mercosur. Y por el otro lado, de no hacer, que es no sancionar normativa posterior, ¿sí?, que sea contraria a normas que se hayan tomado en el ámbito del Mercosur. Esto tomando en consideración la aplicación del principio de temporalidad que se hace en los sistemas jurídicos brasileños y uruguayos. Ahora pasemos rápidamente al efecto directo, ¿sí? ¿Qué es el efecto directo? El efecto directo es la segunda nota característica de un proceso comunitario, dice el Tribunal de Justicia Europeo, y dice
que todas las normas comunitarias, todas las normas del derecho comunitario crean derechos y obligaciones no solo para los estados parte y los órganos del sistema, sino también para las personas físicas y jurídicas. Entonces vamos a encontrar que hay distintos tipos de relaciones jurídicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los particulares van a tener la facultad de invocar estas normas ante sus tribunales nacionales y los tribunales van a tener obligación de tenerlas en cuenta, ¿sí? Van a tener que fallar, ¿sí? Que van a tener que juzgar en función de lo que dicen estas normas del derecho comunitario, los tribunales locales. Entonces, este efecto que también deriva del fallo Van Gen and Luz es, digamos, justamente uno de los principales, de las principales características del derecho comunitario. ¿Por qué? Porque quiere decir cuáles son los efectos jurídicos en el ámbito de los particulares, en el ámbito del derecho, que tienen las normas del derecho comunitario. ¿Qué es lo que dice, la creación que hace el tribunal? Dice, el requisito para que esta norma exista, ¿sí?, es justamente que las condiciones de la norma sean claras y precisas. Dice que la norma europea sea clara y precisa y que su mandato sea incondicionado. ¿Qué quiere decir? Que la previsión de la norma esté clara en la redacción de la norma, o sea, que justamente disponga beneficios, derechos, obligaciones para los particulares, facultades para los particulares de una manera clara y precisa y que no esté condicionada a la actuación de ningún órgano, ¿sí?, ya sea comunitario o nacional, para poder ejercer, para poder ser efectivo, ¿sí?, esa manda que tiene la norma. Entonces, va a ser invocable en las relaciones entre los particulares y la administración y en las relaciones entre particulares en tanto y en cuanto la norma sea clara y precisa e incondicionada. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con el derecho de Mercosur? Dice Perotti, para recurrir al análisis de este efecto hay que ir al protocolo de Olivos, que es el protocolo de solución de controversia del Mercosur. En los artículos 39 y 40 tenemos normas que son claras y precisas y que establecen una norma, digamos, directa, dirigida a los particulares. Dice que en el procedimiento de solución de controversia se aplicará los reclamos efectuados por particulares, personas físicas o jurídicas, con motivo de la sanción o aplicación por cualquiera de los estados de medidas legales o administrativas de efectos restrictivos, discriminatorios y competencia desleal en violación del Tratado de Asunción, bueno, y los demás protocolos, y así como de la normativa derivada del Mercosur. Y en el artículo 40 dice cuál es el trámite. Y ese trámite deben formalizarlo ante la Sección Nacional de Derecho de Mercosur. Para Perotti, ¿sí?, este sistema, ¿sí?, que plantea el tribunal, que plantea el protocolo de Olivos, tiene, digamos, apoyatura o tiene fundamento, su argumento está dado en la necesidad jurídica, de brindarle seguridad jurídica a los particulares. ¿Por qué? Porque los particulares, ¿sí?, cuando se concreta el Tratado de Asunción, también tienen una expectativa de concretar un proceso, un mercado común en donde se les posibilite el libre comercio. Y por lo tanto, vinculado a jurisprudencia de la República Argentina, por ejemplo, en el ámbito de la operatividad de las normas de un tratado, como fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia Edmejian, en donde justamente se hablaba de esta necesidad de que la norma pudiera, cuando tiene una previsión clara, una norma de un tratado, pudiera ser operativa en sí misma, la República Argentina acepta, ¿sí?, aun cuando no esté reconocido en la Constitución, en diversos fallos, como el caso de la Virginia o Edmejian, la posibilidad de que los particulares operativicen las normas de un tratado, ¿sí? El caso de Brasil no reconoce este efecto porque no está en ninguna norma de la Constitución y tampoco hay antecedentes jurisprudenciales, y la mayoría de la doctrina dice que del análisis de la normativa de Mercosur como está planteada no puede surgir la idea de completar los requisitos que tiene la creación pretoriana del Tribunal de Justicia Europeo.
Porque si ustedes se fijan, cuando habla el artículo 40, dice los particulares afectados formalizarán los reclamos ante la sección nacional del Grupo Mercado Común, en donde tengan la sede en la residencia habitual, la sede de sus negocios. Deberán aportar elementos para determinar la verosimilitud y la existencia de la amenaza para que el reclamo sea admitido por la sección nacional, para que sea evaluado por el grupo y por el grupo de expertos. O sea, condiciona la actuación del particular a una serie de requisitos formales, ¿sí? Entonces, no solamente a la posibilidad de probar del particular, sino también a requisitos de admisibilidad que la sección nacional del Grupo Mercado Común tiene que analizar para poder dar, vía al reclamo. Entonces, la seguridad jurídica que señala el Tribunal ad hoc dice: cuando el argumento de tal elemento no se limita al interés de los estados del Mercosur, sino que incluye a toda la comunidad relacionada con los negocios que tienen una expectativa legítima sobre la existencia actual del libre comercio. Pero a esto lo utiliza como un argumento a su favor y dice: por seguridad jurídica deben interpretarse que las normas del Mercosur, ¿sí?, tienen efecto directo en los particulares y mandan a que los particulares puedan hacer operativas sus previsiones. Pero en la práctica los estados no han, aceptado esta interpretación y por lo tanto el efecto directo en el Mercosur no se ha podido, dar, ¿sí? ¿Qué pasa con el efecto inmediato? Cuando hablamos del efecto inmediato estamos hablando de la vigencia de la norma y dice: en el ámbito del derecho europeo significa que la norma comunitaria, una vez publicada o notificada, ingresa directamente al derecho nacional sin que sea necesario ningún acto de los poderes públicos nacionales de incorporación, internalización o recepción. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá, vamos a tener justamente vamos a tener que analizar la situación que se plantea a partir del artículo 40 del protocolo de Europreto, en donde establece un principio que es el principio de vigencia simultánea y todo un régimen que debe, cumplirse para que la normativa esté vigente, la normativa de Mercosur esté vigente. Y ese régimen que establece el artículo 40 no es coherente o no es coincidente con lo que establece el principio de efecto inmediato que plantea el Tribunal de Justicia Europeo. Entonces, para ello, ¿sí?, Perotti va a hacer un análisis de todo el sistema y dice que va a haber dos principios. Por un lado, el principio del artículo 40 y por el otro lado, el principio del artículo 42. ¿Sí? El artículo 42 no lo tengo acá, bueno, los invito a que lean el protocolo de Europreto. En el artículo 42, ¿sí?, se establece justamente que si bien las normas del sistema de Mercosur, las normas emanadas de los órganos del Mercosur, de decisiones, resoluciones y directivas, son obligatorias, solamente van a ser incorporadas cuando sea necesario, ¿sí?, dice el artículo 42. Entonces, ahí va a surgir la primera contradicción dentro del sistema de Mercosur, que es lo que analiza Perotti. ¿Cómo? Si en el artículo 40 me habla de la vigencia simultánea, en el artículo 42 me habla de que las normas van a ser incorporadas cuando sea necesario. Entonces él dice: la regla del sistema está en el artículo 42, que viene después del artículo 40. Y dice: los estados, ¿sí?, no pueden decidir o estar... la voluntad de los estados no puede atravesar la decisión de incorporar una norma, que es lo que plantea el artículo 40. ¿Qué dice el artículo 40? El artículo 40 dice que una vez que se aprueba una norma en un órgano de Mercosur, por la aplicación de los mecanismos, todos los estados deben llevar esa normativa a sus legislaciones internas y llevar adelante todo el mecanismo de incorporación interna. Que una vez que han completado ese mecanismo de incorporación interna, se lo comunican a la Secretaría Administrativa y 30 días después que todos los estados han comunicado que han cumplido con el sistema de incorporación de la norma, la Secretaría lo va a publicar, les va a comunicar a todos los estados y entra en vigencia simultánea la norma. El artículo 42 dice: no es necesario esto, no es necesaria la incorporación, son obligatorias solo cuando sean necesarias.
Entonces, por eso Perotti dice que para él la regla es el artículo 42, en donde no es necesaria la incorporación, porque el artículo 40 está justamente planteando un condicionamiento de la incorporación de la norma a la voluntad de los estados. No es la opinión, mayoritaria de la doctrina, la opinión de Perotti. Al contrario, la doctrina entiende que el principio es la vigencia simultánea del artículo 40 y que lo que plantea Perotti, que si bien es una visión práctica, ¿sí? y que justamente trata de trascender a esta idea de el carácter, digamos, intergubernamental de la estructura institucional, el artículo 40 es la norma, es la regla, ¿sí? Para Perotti, que la estructura institucional sea intergubernamental no quiere decir que el derecho de Mercosur no puede tener un efecto directo, sino que entiende que justamente hay jurisprudencia, hay normativa que va determinando un camino y que sobre todo va dándole prevalencia a esta base jurídica que es el Tratado de Asunción y su objetivo de crear un mercado común. ¿Qué es lo que dice la doctrina mayoritaria? Que el artículo 42 es la excepción al artículo 40 y que en realidad hay normas que sí, realmente no necesitan incorporación y que esas normas son normas que tienen efectos específicos, efectos en la organización o en la organización del bloque o normas que ya existen en los ordenamientos jurídicos y por lo tanto no necesitan incorporación. Perotti dice que justamente vuelve a insistir con el carácter de la seguridad jurídica que debe, digamos, ser el norte por el cual se deben establecer las características, se deben reconocer las características del derecho comunitario en el Mercosur, aun cuando no haya jurisprudencia o si la haya, porque de hecho él la analiza y que nos determina justamente que las distintas modificaciones que se han ido haciendo al sistema van dando la pauta de la idea esta de que cada vez menos sea importante el acto voluntario de incorporar o no, porque eso lleva justamente a incumplimiento. De hecho, hay un laudo del Tribunal Arbitral que justamente condena a Brasil por incumplimiento de la aplicación de la normativa. La doctrina, completando la idea de esta clase, la doctrina establece que si bien el derecho de Mercosur no es comunitario, la base jurídica del Mercosur es el Tratado de Asunción. Y por lo tanto los estados no pueden desconocer las obligaciones originarias que surgen de este tratado, la obligación de constituir el mercado común, ¿sí? Y toda la normativa interna debe armonizarse en consecuencia de eso. Para dar cumplimiento a esto, en la actualidad se convirtió más fácil porque por aplicación de los principios de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, que ustedes han visto en Derecho Internacional Público, el artículo 27 nos dice que ningún Estado puede alegar normas del derecho interno para desconocer una obligación internacional. Pero este tratado de la Convención de Viena de los Derechos del Tratado hasta 2003 no había sido ratificado por Brasil, sí lo había sido por Paraguay, por Argentina, por Venezuela. Ahora, en la actualidad, todos los países han ratificado la Convención de Viena del Derecho de los Tratados y, por lo tanto, más allá de si la discusión doctrinaria de si es derecho comunitario o no derecho comunitario, sabemos que en la práctica internacional la relación entre el derecho interno y el derecho internacional va a estar regida por justamente la Convención de Viena y la imposibilidad de desconocer las obligaciones del derecho interno. Entonces, más allá de que se entiende que todavía no es un derecho comunitario y es un derecho de integración que está en camino, digamos, de construcción, lo que sí sabemos es que hay una base jurídica establecida por el régimen que nace con el Tratado de Asunción y que esa base jurídica tiene una prevalencia sobre los ordenamientos jurídicos. No así una primacía sobre las normas constitucionales, pero sí una prevalencia y con respecto al efecto directo hay normas en donde sí en base a la protección de la seguridad jurídica de los particulares y esta expectativa del cumplimiento del libre comercio, se ha ido dando jurisprudencia tanto del bloque como interna, en donde se han ido habilitando u operativizando ciertas normas de los tratados. Y por el otro lado,
está el efecto inmediato, que se ha construido todo un sistema para justamente evitar los incumplimientos en la incorporación de la norma por los estados e ir facilitando, e ir justamente cada vez más tratando de cumplir con esa vigencia simultánea sin tener que estar sometido a la voluntad de incorporación de los estados o a las disposiciones o intereses de los gobiernos de turno, ¿sí? Pero todavía no hay normas específicas, no se ha avanzado en ese sentido y es parte, digamos, de la consolidación del proceso. Les agradezco, bueno, espero que nos veamos, que nos escuchemos en realidad en la próxima clase y cualquier duda las espero en el foro. Muchas gracias.